Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, este miércoles vence el tema de la discusión del salario mínimo, ¿no? Al parecer todavía no hay humo blanco entre los trabajadores y la empresa privada. Conato manifestó que hoy, a eso de las 11 de la mañana, va al Ministerio de Trabajo a hacer un piqueteo y a entregar su propuesta. Vamos a conocer también qué propone CONUSI. Tenemos a la asesora económica de CONUSI, la profesora Maribel Gordón. Profesora Gordón, ¿qué información maneja usted sobre la propuesta de CONUSI sobre el tema del salario mínimo? Adelante, profesora. Sí, gracias por la invitación. CONUSI ha realizado en el marco de la Comisión Nacional de Salario Mínimo dos propuestas que están dirigidas a valorar la metodología para la fijación del salario mínimo, que hemos venido cuestionando desde hace varios años en varios procesos. Uno de ellos es que el salario mínimo tiene que estar determinado en función del costo de la canasta básica ampliada y no solo de la canasta de alimentos. Es decir, estamos planteando que debe incorporarse los alimentos y otros gastos necesarios para la reproducción material del trabajador y su familia y que debe propender además a la vida decorosa. La estimación que hemos realizado en términos de cuánto es el costo de esa canasta básica ampliada se ubica al mes de julio en más de 1.523 balboas. Es decir, que la brecha entre salario mínimo y canasta básica ampliada supera en algunas actividades económicas los 1.000 balboas. Hay un estado de insatisfacción de necesidades fundamentales vidas del trabajador. Entonces, ahí hemos llevado la primera propuesta y en el marco de esa propuesta hemos señalado que es necesario y es urgente, además, revisar cómo se configura en Panamá la canasta básica de alimentos. Hemos planteado que no puede seguir siendo sobre hábitos de consumo, que es la que establece el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y por qué no sobre hábitos de consumo? Porque en la medida que el poder adquisitivo de los salarios se ve contraído, la tendencia de los consumidores, de los trabajadores y su familia es a reducir cantidad y calidad. En ese sentido, estamos planteando que lo que debemos utilizar es la canasta básica de alimentos con enfoque nutricional, que la proporciona el Ministerio de Salud y que ha ubicado para el mes de octubre el valor de esa canasta en 420 balboas con 63 centavos. Pero incluso ha señalado que, por ejemplo, en la provincia de Veragua, el costo es mayor que el de la ciudad de Panamá y San Miguelito. Entonces, ese es el primer punto que hemos establecido. Lo segundo que estamos planteando es que el salario mínimo no puede ser medido a través de la productividad. ¿Y por qué no el mínimo frente a la productividad? Por lo que decía sencillamente los economistas clásicos. El mínimo salario es el referente de la reproducción material del trabajador y su familia, es decir, debe garantizarse la reproducción de la fuerza de trabajo y eso lleva a un elemento central. El salario es un precio, es el precio de la fuerza de trabajo. Si los empresarios dicen que si sus costos aumentan, debe aumentarse los precios, el costo de la fuerza de trabajo es precisamente los alimentos y los otros gastos necesarios han incrementado, debe aumentarse el salario mínimo. Profesora, esto de los mil y pico, ¿no? 1.500 más o menos, esto es interesante, ¿no? Pero yo me pregunto, entonces, ¿cómo hace la gente para subsistir? Si mucho, el salario mínimo no llega ni a los $800, ¿no? ¿Cómo hace la gente? Así es. Bueno, creo que estamos en un estado donde no se está garantizando la sobrevivencia material, no se está garantizando lo que los economistas clásicos llamaban la subsistencia. Estamos por debajo de la subsistencia y eso implica un proceso de mayor explotación a la fuerza de trabajo. Ello explica por qué gran parte de la población panameña y sobre todo la infantil carece
de un estado nutricional adecuado para el rendimiento académico. Yo no puedo hablar de productividad que los empresarios quieren si mi fuerza de trabajo no logra ni siquiera recuperarse en términos físicos y mentales. Eso explica gran parte del endeudamiento y explica las carencias, la precariedad en la que está viviendo la mayoría de la población panameña, en ellos los trabajadores. Profesora, también dentro de, por lo menos lo que fueron las discusiones, la empresa privada, usted que participó, ¿no? La empresa, los empresarios, ¿ellos hicieron alguna propuesta en particular? Porque yo nunca he escuchado propuestas de los empresarios. Bueno, los empresarios realmente lo único que señalan recurrentemente es que no hay condiciones para aumentar el salario o para ajustar el salario. Eso lo dicen tanto cuando la economía está creciendo como cuando no está creciendo, y generalmente no hacen propuestas concretas. A la fecha, más allá de decir que el salario debe ajustarse en función de la productividad, no han hecho otro planteamiento, pero las estimaciones que se han hecho desde el equipo técnico de CONUSI, es decir, desde la parte económica que estamos asesorando, es que si se hubiesen incrementado los salarios mínimos atendiendo la productividad, el salario mínimo en el 2019 debió ser de más de 1.200 balboas. Es decir, la clase trabajadora ha generado productividad, así lo reconoce el informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Panamá está en el 6º lugar a nivel de América con mayores niveles de productividad, pero la masa salarial en la distribución del Producto Interno Bruto ha tenido una tendencia descendente, es decir, a más riqueza que producen los trabajadores se le otorga una capacidad salarial menor, y eso explica por qué estamos entre los países con peor distribución de la riqueza. El 17% de los asalariados son pobres, es decir, aún trabajando no logran satisfacer sus necesidades fundamentales de vida. O sea, ya para finalizar, si del tema de la pandemia hacia acá han aumentado los productos y con el salario mínimo aumenta mucho más. Entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos espera, profesor? Bueno, sí. Hoy día se está planteando un nivel inflacionario por encima del 2% si lo atendemos en base al índice de precios al consumidor. Por eso nosotros hemos dicho, no hoy, sino históricamente en la participación de CONUSI, que la definición del salario mínimo tiene que ir acompañado de medidas complementarias que eviten que se pierda inmediatamente el poder adquisitivo ante el aumento de precios que genera el sector empresarial. Hemos planteado como medida complementaria la necesidad de disminuir los precios de los bienes y servicios básicos, la necesidad de generar un control de precios, un verdadero control de precios, la necesidad de indexación salarial para garantizar que no se pierda el poder adquisitivo de los salarios y los aumentos que se desarrollan. Hemos señalado que es necesario un aumento general de precios, y en el marco de esta crisis por pandemia de la que se está hablando, que es necesario recuperar la economía, precisamente colocar poder adquisitivo en la población es uno de los elementos fundamentales para garantizar la recuperación económica. Bueno, como no, entonces muchas gracias a la asesora económica de CONUSI, la profesora Maribel Gordón, en este tema de salario mínimo, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, profesora. Bueno, hasta luego.